Los medios de comunicación en Corea del Sur son una fuerza poderosa y omnipresente que ha logrado moldear la identidad, la cultura y la dinámica socioeconómica del país. Desde la televisión y la radio hasta las redes sociales y el cine, los medios han jugado un papel crucial en la manera en que los surcoreanos perciben el mundo. Hola, buenas tardes, Nitanim-nida. Hoy vamos a conversar sobre los medios de comunicación en Corea del Sur y su influencia en la sociedad. Vamos a conocer de forma muy resumida cómo ha venido evolucionando de manera histórica su influencia social y cómo los medios de comunicación son un reflejo de las condiciones políticas, económicas y sociales del país. Durante la ocupación japonesa, los medios de comunicación en Corea fueron utilizados como una herramienta de propaganda para promover la ideología imperial japonesa. Tras lograr la independencia en el año 1945 y luego de que la península fuera partida en dos, es que podemos empezar a hablar del desarrollo de los medios de comunicación en Corea del Sur. Un desarrollo que no se dio de cualquier forma, sino que se dio bajo la influencia directa de los Estados Unidos de América. No obstante, entre la década del 50 y los 60, realmente este sector no se pudo desarrollar de manera cómoda, principalmente porque los regímenes de ese momento censuraban mucho y tenían bastante controlado los medios, por lo que el desarrollo de los mismos tuvo que esperar. Con la industrialización del país y el crecimiento económico de los años 70 y 80, los medios de comunicación comenzaron a expandirse rápidamente. La televisión para ese entonces fue el medio de comunicación más popular, con cadenas como la KBS o la MBC, pero aún conservaba cierta inercia de décadas anteriores, por lo menos en lo que respecta al control estatal. O por lo menos así fue hasta los años 90, cuando empezaron a aparecer los primeros canales privados y también llegó la era digital que vino a revolucionarlo todo. Internet principalmente vino a sustituir casi que por completo a la televisión, aunque realmente esto solamente sería la puntita de un verdadero cambio generacional. La República de Corea es una democracia liberal que respeta la libertad y el pluralismo mediático. Sin embargo, la tradición y los intereses comerciales impiden a los periodistas desempeñar su labor. Estas son las palabras con las que la organización Reporteros Sin Fronteras abre su informe anual sobre las condiciones del periodismo, en este caso en Corea del Sur, durante el año 2024. En este informe se recoge que el panorama mediático de Corea del Sur está conformado por 47 empresas de radio y televisión y unos 220 diarios de corte conservador, progresista y centrista. Pero a pesar de esta variedad, lo cierto es que una buena parte de los medios de comunicación están directa o indirectamente relacionados a tres grandes familias: Samsung, Hyundai y LG, tres de los más grandes conglomerados de Corea del Sur, las familias más poderosas del país, los famosos chaebol. Y si quieres saber un poco más sobre los chaebol, te invito a que veas el video que tenemos en el canal analizando este tema: el papel de los chaebol en la economía coreana. Aunque la televisión sigue manteniendo su popularidad, Internet se ha convertido en la principal fuente de acceso a la información en los últimos años. Y no es de extrañar, Corea del Sur tiene una de las tasas de penetración de Internet más altas del mundo. Hablamos de que un 97% de la población está conectada a Internet, lo que facilita, entre otras cosas, que los medios de comunicación sean casi omnipresentes en la vida del surcoreano, pero además sirve para determinadas cosas. Primero, para construir una identidad nacional. Aquí entran K-dramas, programas de variedades, K-pop y en general cualquier formato donde se pueda reforzar la narrativa del nacionalismo, la importancia de la familia y el éxito económico. Segundo, hacer propaganda estatal. Poder influir en la opinión pública con acciones como magnificar la cobertura de ciertos acontecimientos que se estén dando en el país o, por todo lo contrario, ocultarlo.
Tercero, impulsar la influencia de Corea del Sur como un centro cultural global. Aquí hablamos de la ola coreana o Hallyu, que busca atraer audiencias internacionales que luego impacte no solo en el consumo de entretenimiento, sino en el turismo, en la moda y en el aprendizaje del idioma. Y cuarto, algo que de hecho es relativamente reciente, desde estos medios de comunicación también se fomenta la organización de movimientos sociales. Sin ir muy lejos, las famosas protestas a la luz de las velas del año 2016 no pudieron ser posibles si las personas no se hubieran puesto de acuerdo a través de las redes sociales. Movimientos sobre los que, por cierto, también tenemos un video en el canal. Los medios surcoreanos responden hoy a presiones e intereses de políticos, representantes de gobierno y grandes grupos empresariales. Ya es tema para otra ocasión la relación que existen entre estos tres grupos que te he mencionado. Pero lo cierto es que el país está polarizado en sus medios de comunicación, por lo que cada uno responde según sus intereses. Y una manera directa de poder ejercer poder es a través de la legislación, que en el caso de Corea del Sur tiene muy presente el concepto de difamación. Y es que en Corea del Sur te pueden meter en la cárcel hasta por 7 años si se considera que has difamado a alguien por los medios de comunicación, por lo que hay que andarse con mucho cuidado. En 2018, la Fundación de Prensa Coreana afirmaba que al menos 3 de cada 10 periodistas habían enfrentado una demanda y el 80% de esas demandas era por difamación. Esto lleva a los medios de comunicación a que censuren nombres, marcas y los detalles de ciertos casos simplemente para evitarse problemas. Lo cierto es que en Corea del Sur los medios de comunicación son un reflejo de sus condiciones sociales, políticas y económicas, a la par de que también son una herramienta, como en muchos otros países, de influencia y control social.